Buenos días, Puerto Rico, y bienvenidos a este su programa, Hay que decirlo, temprano en la mañana. Hoy es un día muy especial ya que el amigo Jorge, por compromisos previos familiares, no se encuentra con nosotros, así que me pidió que yo tratara de sustituirlo, así que vamos a hacer todo lo posible. Un saludo a todo Puerto Rico y a todos aquellos que nos ven por televisión por el 8.1 y que también nos siguen por el radio a través de Radio 1520, Salud 1520 AM. También un saludo muy especial a todas aquellas personas que a través de el internet nos ven y nos escuchan a través de todo el mundo. Todos los días recibimos un sinnúmero de comunicaciones de distintas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, Sudamérica, Europa. Así que un saludo cordial temprano en la mañana. Hoy me acompaña el panel de salud y vamos a estar tocando un tema muy interesante que en programas previos Jorge y los distinguidos panelistas han mencionado que van a hablar y que vamos a discutir a plenitud. Más adelante también vamos a estar recibiendo sus mensajes de texto con sus preguntas. Pueden ir anotando el teléfono a textear, que es el 787-599-9188. Lo tienen en pantalla, pero para los que nos siguen por radio, repito, es el 599-9188. Voy a proseguir dándole la bienvenida al panel de salud. Hoy nos acompaña el doctor Iván Figueroa. Buenos días, Buenos doctor. días. También nos acompaña el doctor Norman González Rivera. Saludos, saludos. Y el doctor Norman González Chacón. Saludos a todos. Qué bueno. Vamos a tener un temita bien interesante y poco usual, poco común en el ambiente de la salud. Estos temas no se tocan mucho y por eso es que hemos escogido hoy esa temática que es muy particular, muy especial y que nos va a ayudar a entender mejor los procesos degenerativos que ocurren en el cuerpo humano desde una perspectiva muy, pero muy especial y muy particular que prácticamente no tiene especialidad en la medicina moderna, porque todavía la medicina moderna no ha llegado a entender estos procesos y qué bueno, qué felicidad que tenemos un médico con nosotros hoy, un médico de la medicina convencional que entiende su medicina, que la practicó la cirugía por muchos años, pero que ahora entiende el proceso natural y lo abraza y lo acepta, y eso para nosotros es una gran satisfacción, un gran orgullo, un gran honor tener al doctor Iván Figueroa con nosotros, porque él es un representante de esa vertiente que se está dando a nivel mundial, en donde los médicos, convencidos de que la medicina no ha llegado a donde tiene que llegar, pues entran en esta fase de práctica que es tan y tan importante. Como les mencioné anteriormente, hoy vamos a estar hablando de un tema que hemos discutido, que los he escuchado hablar, de la importancia de cómo nuestro estado anímico se refleja en nuestra salud. Dice el tema que vamos a tratar hoy: lo que el corazón quiere, el cerebro se lo muestra. Fíjense qué interesante. Esto es un estudio hecho de lo que se conoce como una investigación por el Dr. Hammer, que vamos a estar discutiendo, en donde precisamente revela que según nosotros sentimos y queremos y sienten y son nuestras emociones, así también se va a manifestar en nuestros cuerpos. Y es un estudio en donde lo podemos ver en pantalla, que prácticamente refleja los resultados de la psiconeuroinmunología. ¿Qué es eso, doctor? ¿Me pueden explicar un poquito más? En algunos estudios se están hablando de la psiconeuroinmunoendocrinología, porque cada vez se hace más evidente de que nuestro cuerpo trabaja unido en todos los aspectos. Y hay un proceso biológico, mental, psíquico,
biológico, y hasta espiritual que no dejan pasar una sola cosa que ocurre en el organismo sin que todos de una forma u otra intervengan. Y lo Y analicen. entonces dentro de la perspectiva de cómo nosotros vemos al paciente o que cómo se ha estudiado el cuerpo humano, el error más grande que ha habido en la ciencia moderna, que ya está dejando de ser moderna, porque podríamos decir que estos conceptos son los que están tomando preponderancia, ¿verdad?, en el asunto. La ciencia convencional que se practicó durante el siglo pasado y se ha practicado a principios de pues se ha especializado tanto que ha fragmentado el cuerpo en sus distintos componentes y se ha olvidado de complementar y de la relación que existe de todos los mecanismos. De hecho, estaba leyendo en estos días un texto que dice que del corazón mana la vida. Sin embargo, todo el tiempo se estuvo pensando y se ha analizado que el cerebro es el maestro de todo. Sin embargo, esa energía que se emite cada vez que se produce estímulo nervioso desde el corazón y que irradia a todos los órganos del cuerpo, es la fuente de vida, que a la vez está conectada con una fuente superior de energía que viene a través de las conexiones espirituales que tiene el individuo con el universo. De hecho, cuando vemos cuando vemos los estudios antiguos, vemos que siempre asocian la vida con el corazón. Y se busca un dibujito del corazón y dicen, pues mira, esta es la vida. Y por mucho tiempo pues se centralizó el pensamiento en donde el corazón era prácticamente el eje centro principal, el centro de nuestro cuerpo. Luego pues se empezó a modificar ese pensamiento y entonces se colocó entonces al cerebro en mando de todo el cuerpo. Pero lo que este estudio, y usted me está aquí diciendo, doctor, es que volvemos de nuevo a donde el corazón, desde el corazón, es que se controla o es que emana, y de hecho le pide al cerebro, y el cerebro entonces se ajusta y se manifiesta en base a esos sentimientos que vienen del corazón. Adelante, doctor. Antes de que el proceso se ponga más complejo, el hecho de que yo no he leído la teoría de Hammer, que no quiere decir que no la voy a leer, y no quiero que se meta muy profundo y me pierdan a mí en el camino, yo quiero hacer comentarios generales. Hammer fue un hombre superdotado, un visionario, yo sé la historia de él, como fueron muchos europeos, que cogieron la filosofía oriental, la revivieron y la adaptaron al modernismo. Y quiero hacer claro eso porque yo me he encontrado que cuando veo estas teorías nuevas, siempre hay un fundamento en el pasado, o en la Biblia, o en los libros sagrados. Así siempre mismo. hay un fundamento. Lo que pasa es que hay que hacer la conexión. Y es interesante que él menciona el corazón, y ya hay una rama de la medicina aceptada, se llama la neurocardiología. Si no lo búscatelo. Hay un libro de neurocardiología. Y se basa en el concepto que el corazón es un moderador de la función cerebral. Y hay unas conexiones verdaderas nerviosas entre el corazón, y es el corazón que modula el cerebro. Así que, fíjate como lo que tú estás diciendo, perfecto, lo dijiste aún más romántico, más elegante, pero es correcto. Y yo soy un fiel creyente como médico. Y primero, no siempre fue así, fue los cantazos de la vida, las experiencias que me ayudaron. Y con mis pacientes, yo he aprendido casi todo lo que yo he aprendido con mis pacientes. Pero fíjate que esos son unas investigaciones recientes. Sí. Porque no es lo que está aceptado en el mainstream. Pero vamos más hacia atrás. En la Todavía. tradición oriental, especialmente en la china, japonesa, tibetana, la mente es el corazón. Exacto. Entonces, ya ellos definieron la mente. Entonces, los chinos dividen la mente en varios componentes. Cada órgano tiene un segmento de la mente. Pero fíjate que eso es un concepto bíblico. Por eso, Correcto. pero es que se concuerda, la información concuerda y O sea, repite. cuando las cosas son correctas, todas van a coincidir Todas. y van a caer dentro de un patrón que tú no lo puedes Toda enseñanza extrapolar de corazón, de exacto. sabiduría, que lleva a una generación. Recuerda que no había cristianismo en aquella época. No podemos pedir que la enseñanza llegara de esa manera. Así que hubo una manera que Dios le manifiesta
la misma sabiduría de los hombres de esa De hecho, época. cuando lo que decimos, pasa- hablamos del corazón, actuamos de corazón. Es valiente de corazón. Fíjense Nos rompen que el corazón. nos rompen el corazón. Te amo con todo mi corazón. Pero es O el sea, cerebro el que lo procesa. Exacto. eso es así. El O cerebro sea es el que lo está procesando desde y el corazón es el que lo temprano, está sintiendo. Sí. desde temprano en la historia nos vienen haciendo precisamente esa asociación en donde el corazón es precisamente prácticamente lo que nos identifica, no solamente como seres humanos, sino lo que nos lleva, lo que nos encamina, lo que nos motiva. Si somos sinceros, si somos valientes, si somos amorosos, todo va alrededor de la figura del corazón, del órgano del corazón. Lo que pasa es que el corazón, fíjate, va al instinto básico de lo que es la vida. Y el corazón, por encima de la plasticidad o las adaptaciones que nos puede modificar nuestras actuaciones y nuestra interpretación de lo que está sucediendo, porque está basado en lo aprendido, de las diferentes experiencias que tenemos en la vida, el corazón actúa bien genuino, como esa persona que le podemos llamar en unas veces, en algunos momentos, mira, es inocente, ignorante, ingenuo. O sea, el corazón va a ese instinto básico, primordial. Sin filtros. Sin filtro. Entonces ya la mente, influenciada por lo que hemos aprendido, por Modificada. los prejuicios, por la información que tenemos, entonces modifica y muchas veces nos ayuda lógicamente a hacer que esa intención del corazón pueda tener un buen resultado. Pero muchas veces, si la información que nosotros tenemos aquí no es la correcta, podemos desviar ese instinto primordial y convertirlo entonces, interpretarlo de una forma equivocada, que entonces en vez de funcionar para nuestro bien, funcione para nuestro mal, y ahí es donde vienen cuando nuestras emociones se contaminan con el miedo y con otros tipos de situaciones que entonces cambian lo que pudo haber sido un impulso para bien, entonces te frenan, te limitan, crean ciertos cambios químicos en nuestro organismo, y entonces eso que te podía llevar hacia el bien, entonces tú lo cambias y entonces empiezas a obtener los resultados que no querías. Doctor Norman Déjame González. ponértelo en esa bichuela del papi zanahoria. Para que los que nos están viendo no se nos pierdan y tengan claro que de lo que estamos hablando es que todas esas emociones que se dan en la vida desde antes de nacer, porque esos procesos empiezan muchas veces en el mismo vientre de la madre, sabemos, y ya la psicología moderna ha llegado a unas conclusiones mínimas de que, por ejemplo, un niño rechazado desde el vientre de su madre, pues ya siente el rechazo, y cuando nace ya se siente aislado del seno materno, y muchas otras cosas más que tenemos. Por ejemplo, un niño que fue molestado sexualmente, pues, y de eso se está hablando muchísimo en la medicina moderna. Una mujer que no quería quedar embarazada. Una mujer que no quería quedar embarazada, todo ese tipo de cosas. Y que porque quedó embarazada fue rechazada en su familia, cosas como esas. Una esposa que le fue infiel a su marido, etcétera, etcétera, va a degenerar eventualmente en un cáncer de próstata, un cáncer de testículo, en un cáncer relacionado al aparato sexual masculino, y viceversa. En el caso de las mujeres, por ejemplo, si el trauma físico es de una mujer que fue molestada sexualmente de niña, o que sufrió X situación que fue traumática y que ella no lo pudo expresar, que no se dio esa apertura en su vida, que no se pudo llevar a cabo ese proceso de sacar esas emociones internas y se quedaron ahí guardadas, va a degenerar en un cáncer de la mama del seno izquierdo. ¿Ve? Y entonces eso que estamos hablando nosotros y que ha sido práctica nuestra, y lo hemos comprobado y recomprobado y vuelto a comprobar en nuestra práctica. Pues no hace mucho llegó a la oficina de Norman, y tenemos una pareja allí. Norman me los presentó, yo no sabía cuál era el problema, pero él me dijo, ella tiene un cáncer de mama, y le encontraron se sospecha de un cáncer en el seno izquierdo, ¿verdad? Y entonces yo rápido me quedo mirándola y le pregunto,
¿usted tiene una hija? Me dice, sí. ¿Qué problema usted tiene con ella? Y entonces ahí los dos bajaron la cabeza así y casi lloran. Yo los vi como que entonces ya Norma los había confrontado, yo no lo sabía. Ya Norma los había confrontado con ese mismo problema. Pero entonces cuando yo llego de afuera, que no sé lo que está pasando, y rápido le pregunto por la hija, ¿ve? Y era una situación que en donde la hija pues se las había ido de la casa y ese mismo problema lo tuve yo con una pareja exactamente igual hace, qué sé yo, 15 años atrás. La hija salió embarazada del novio, no se habían casado todavía, y entonces el papá y la mamá le hacen una pelea tan grande en la casa y se lo pusieron tan difícil que la muchacha, entonces, el único recurso que tuvo fue irse con el novio y fueron a parar a California. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo recibo la pareja en mi oficina, ella tiene cáncer del seno, ya tiene un cáncer desarrollándose en el seno, y él en la próstata. ¿Ve? Y yo rápidamente caí en cuenta. Hice así, clic. Y yo le digo, y entonces me cuentan, yo le digo, cuénteme de su hija. Y ellos no habíamos hablado de la hija, pero yo le pregunto, cuénteme de su hija. ¿Qué pasó con ella? Y entonces se miraron los dos asombrados, porque cómo yo le estoy preguntando de la hija si yo no los conozco. Eso fue para ellos un choque, ya el hecho de yo preguntarle, cuénteme de su hija, ¿cómo fue el asunto? Y resulta que fue peor de lo que pasó con estos, porque estos tenían remedio, pero en el caso de la hija se va a California enojada con los papás, huyéndole de la pelea que le hicieron porque no le aceptaron el embarazo, y allá tiene un accidente y muere en un accidente automovilístico en California. Bueno, esa situación crea en los padres varios focos de conflicto biológico, mental, psíquico que se manifiesta en el cuerpo. Y estaban destruidos los dos, y se echaban la culpa uno al otro, y entonces estaban los dos muriéndose de cáncer. De hecho, ahora que usted menciona el cáncer, precisamente vamos a ver que en el estudio precisamente habla del cáncer, la relación que existe entre el cáncer y cómo pensamos y nuestras emociones y nuestro sistema inmunológico. Pero vamos a ver eso después de la pausa, así que no se nos vayan, que hay que decirlo, continúa después de esta breve pausa.